Hola, bienvenido, bienvenida a por el DELE. Yo soy Mar, soy profesora de español en línea y en este vídeo os voy a hablar sobre un tema que me habéis pedido mucho por mi Instagram. En concreto voy a hablar sobre cómo comentar gráficos o estadísticas. Esto es muy importante a partir del nivel DELE B2. Un gráfico o una estadística pueden aparecer en la tarea 2 de la prueba 3, la prueba de expresión escrita. Tanto en el DELE B2 como en el DELE C1, esto es algo opcional. ¿Por qué? Porque en la tarea 2 siempre te darán opción A y opción B. Una de ellas, sobre todo en el nivel B2, es al 100% un gráfico y para la prueba escrita del DELE C1 casi que también puede ser un gráfico. ¿Y qué nos suelen pedir? Pues bien, siempre te van a dar 5 puntos que tienes que seguir a rajatabla, los tienes que cumplir sí o sí, no son opcionales. Y entonces, ¿por qué te dan un gráfico o una tabla estadística? Pues bien, porque eso te sirve como un estímulo para escribir sobre un tema determinado. ¿Y qué tienes que hacer con esa información? Tienes que saber interpretar sus datos, valorar lo que te está aportando y también tienes que saber bien cómo resumir sus contenidos para así sacar tus propias conclusiones. El sentido crítico, sobre todo para el DELE C1, es esencial. Pues bien, si te dan un gráfico, si te dan una estadística, es para que incluyas en tu texto la información que te aportan. Al final de este vídeo, a modo de regalo, voy a hablar sobre un error común que me encuentro muchísimo cuando corrijo este tipo de tareas, sobre todo en el DELE B2. Pero para eso quédate hasta el final del vídeo. Bueno, pues lo primero que tienes que pensar, ¿qué es lo que puede representar un gráfico? ¿Qué tipo de información puede estar escrita en este gráfico? Pues el gráfico va a representar un fenómeno de diferentes ámbitos. Pueden ser del ámbito político, del ámbito económico, del ámbito social, histórico, geográfico, aunque también puede ser que estos ámbitos se hayan combinado, se hayan unido. Entonces hablaremos de fenómenos como los que veis aquí, geopolíticos, socioeconómicos, sociohistóricos, sociopolíticos, político-social, políticos sociales, económico-social, histórico-político o incluso si combinan tres, ¿no? Socio-histórico-político. ¿Y qué tipo de gráficos te puedes encontrar? Te puedes encontrar gráficos de barras, gráficos sectoriales o circulares, también gráficos lineales y gráficos piramidales o triangulares, como los que ves en la pantalla. Los que más se repiten año tras año son el de barra y el circular o sectorial. ¿Es necesario mencionar esto en el examen? Depende, ¿no? Depende también del tipo de análisis que te estén exigiendo. Y bueno, así rápidamente, ¿qué pasos tienes que seguir para comentar un gráfico? El primero, esencial, observar detenidamente, con paciencia. Bueno, ¿y para qué esta observación? Pues para el siguiente paso, la clasificación. Tienes que saber qué tipo de gráfico tienes por delante, qué tema está tratando, qué periodo está representando, pues tienes que situarlo en un espacio y en un tiempo determinado. También qué unidades están representando, pues si son litros, el tema va a ser muy diferente a si esa unidad es el euro o son personas, pues va a tratar de temas que son muy alejados entre sí, ¿no? Una vez que tienes esto súper claro, entonces es cuando pasas a hacer un análisis. En el análisis y en la explicación tienes que hablar, por supuesto, de lo que hubo antes y de lo que viene después. ¿Cuáles son o tú piensas que son los antecedentes de esta gráfica y cuáles serán las consecuencias? Esto no siempre aplica, claro, porque por ejemplo para el DELE B2 el tipo de gráficas que te suelen dar son de temas más bien culturales, quizás del aforo que tiene el cine, el aforo que tiene el teatro, pero seguramente que aunque trate de ese sector, el sector cultural, el sector turístico, que también aparece muchísimo en el DELE B2, seguro que esos porcentajes o números que te están dando se han visto afectados de algún modo o tú puedas deducir, ¿no?, el porqué de, por ejemplo, una bajada en el número de personas que visitan el cine,
Pues quizás porque ahora todo el mundo tiene Netflix en casa y van menos personas al cine. Me lo estoy inventando, no lo sé. ¿Qué más cosas deberías tener en cuenta? El máximo absoluto, el punto más alto que alcanza esta gráfica, y el mínimo absoluto, el punto más bajo, más pequeño que alcanza esta gráfica. ¿Qué progresión se ha visto a lo largo del tiempo que te viene indicado en la gráfica? O incluso desde tu perspectiva, ¿cómo crees que puede ser su evolución o proyección en el futuro? Y por último, para cerrar de comentar esta gráfica, esta estadística, deberías incluir tu opinión. En el caso de que esto no venga especificado en los 5 puntos que te dan como pautas para hacer esta prueba, entonces simplemente cierra el texto con un resumen. Bien, pasemos a expresiones que podrías utilizar. Esto es muy usado para textos formales, que son los que tienes que hacer para las tareas de las que estamos hablando en este vídeo. Pues nos encontramos ante. Aquí estoy usando un plural englobador. ¿Para qué? Para que el lector se ponga en tu misma posición. Pues nos encontramos ante un gráfico de barras que explica, que representa, que trata, que habla de... Ahora pongo de barras porque podría ser piramidal, podría ser circular o de cualquier otro tipo. ¿Qué más? Esta expresión también es bastante buena. Pues nos encontramos ante una representación estadística de la cultura en los años 20, por ejemplo, o una representación estadística de la asistencia al colegio. Pues bien, como acabo de decir hace unos instantes, este representa, que lo veis en azul, puede ser sustituido por otro verbo similar, como por ejemplo, nos transmite, nos indica, nos muestra, nos enseña, nos habla de. ¿Y qué puede representar? ¿De qué nos puede estar hablando? Pues muchas veces hablan sobre una agrupación, una suma de elementos o una recopilación. Por ejemplo, si el gráfico está hablando sobre la comida basura que se ha consumido a lo largo de los últimos 10 años, entonces estará hablando sobre una agrupación, una recopilación, una suma. Sin embargo, por otro lado, si en el gráfico nos están dando una especie de división, es decir, si nos dan un sector y nos lo desglosan, estaremos hablando de una repartición o de una distribución. Pues bien, por ejemplo, el consumo de televisión según las diferentes edades. Niños, jóvenes, adolescentes, adultos, personas ancianas. ¿Qué más os puede ayudar? Os puede ayudar a decir en qué momento fue creado y por quién. Pues para eso simplemente di fue creado o fue creada en seguido de una fecha por seguido del creador, la creadora, de la compañía que ha recopilado esos datos. En vez de decir fue creado, también puedes decir se realizó, se llevó a cabo o simplemente los datos fueron recogidos. Los datos fueron recopilados en 2019 por la compañía de teléfono tal y cual, ¿vale? No quiero decir nombres. Y bien, es también importante que si cabe lugar, digamos el tiempo que está compilando. Pues por ejemplo, comprende los meses de enero, febrero y marzo. Agrupa, reúne los años comprendidos entre 2018 y 2019, pues todos los que están entre medio de estos 2 años. Abarca los meses de abril, junio y julio. Se extiende por los años 90. En todos los años 90 está presente esta gráfica. Bien, algo que no deberías olvidar bajo ningún concepto. Tienes que hablar de esos máximos absolutos y de esos mínimos absolutos que tanto nos llaman la atención, ¿no? Muchas veces un porcentaje es exageradamente grande y no te deberías olvidar de hablar de eso en tu escrito, o quizás el porcentaje es extremadamente pequeño y tampoco deberías olvidar mencionarlo. Esto incluso te puede servir para la tarea oral, ¿no?, del DLB2.
donde también te aparece algún tipo de porcentaje o gráfica que impulsa un diálogo con el entrevistador en la última tarea. Bueno, y ahora sí, voy a hablar de lo que os dije al principio, de un error que me encuentro muchísimo cuando estoy corrigiendo los textos. Pues bien, los datos que te están proporcionando en el gráfico tienen que ser comentados. No vale con que hagáis una enumeración que os ocupe un párrafo y digáis los medios de transporte en la ciudad, 2 puntos. Bicicleta, 10%. Camiones, 8%. Coches, 22%. Autobuses, 2%. No, eso no es lo que te está pidiendo la tarea. Tienes que interpretar esos números, tienes que contrastarlos uno con los otros y en vez de presentarlo así como una enumeración que no es necesaria, ¿no? Porque tu lector también puede ver el gráfico tal y cual como tú lo estás viendo, ¿no? Entonces no tienes que decir todos los datos del gráfico ni tienes que mostrarlo de esa manera que simplemente sirve para rellenar, o sea, te quitan puntos, por eso. Pues en vez de eso yo haría algo como: pues observamos que el tráfico en la ciudad está muy mal distribuido. ¿Por qué? Porque solamente un 8% del tráfico total está representado en las bicicletas y también solamente un 2% de la población de esta ciudad se mueve en autobús, mientras que la inmensa mayoría siguen prefiriendo utilizar un transporte privado y propio. Y entre paréntesis pones pues el 56%, por ejemplo. ¿Vale? Claro que sí que puedes incluir el porcentaje que te den en el gráfico, pero no como una enumeración aburrida y que no dice nada, simplemente está copiando lo que te viene en el gráfico. Eso no nos sirve. El gráfico es mucho más bonito que una enumeración sin sentido y sin poner en contraste estos porcentajes. Así que nada, espero que este último consejo te sirva bastante. Espero que hayas sacado algo de provecho de este pequeño vídeo. Seguiré haciendo vídeos específicos sobre las pruebas de DELE y también sobre el español en general. Si tienes alguna sugerencia, puedes escribírmelo en los comentarios, los leo todos. También, si te ha gustado este vídeo, si has sacado partido a lo que he estado comentando, te agradecería muchísimo que me dejaras un me gusta, así yo sé que este contenido le agrada a alguien, le gusta a alguien. Y nada, si estás interesado o interesada en tomar clases de español, en prepararte la prueba de DELE a tope, con ganas de conseguirlo, puedes ponerte en contacto conmigo y enviarme un correo electrónico a mar@aporeldele.com. También puedes consultar mis servicios en aporeldele.com. Pues nada, es todo. Te dejo por ahora y nos veremos en otro vídeo la semana que viene. ¡Adiós!